Buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 16 del libro de Deuteronomio. Y como antecedente, en el capítulo 15 nos hablaron sobre el año del perdón, o el año de la remisión. ¿Quién me lee el versículo 3, por favor? Del extranjero demandarás Perdón, el 2. ¿Dónde? El 2. Y esta es la manera de la remisión, perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandarán más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Esto es, cada 7 años tenían que perdonar todas las deudas cuando les hayan pedido prestados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no hubiera menesterosos, ¿verdad? Y Martín nos explicaba ayer, ayudaban a los pobres para salir de la pobreza, precisamente para que no llegaran a ese nivel de vida, a ese extremo, a ser menesterosos. Estos debería ser a los de la comunidad, pero al extranjero sí se les cobraba, ¿verdad? Sí. Bueno, versículo 9, ¿quién me lo lee? Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se te contará por pecado. Así es. Entonces, dice la Escritura que cuidemos nuestro corazón, que vivamos con un corazón limpio, no pensando, el otro año es año séptimo y yo voy a tener que perdonar, mejor no le presto. Entonces, presta en el tiempo que sea necesario. Sobre los esclavos nos hablaba Humberto, que había que despedirlos también. Había que darles su carta de libertad. Si ellos no querían ser libres, entonces serían marcados en una oreja, ¿verdad? Y ellos vivirían con el amo. La consagración de los primogénitos machos tenía que ser un animal, el primogénito, sin mancha y sin defecto. Si hubiera mancha o defecto, entonces se comería fuera del lugar de la reunión. ¿Así es? Sí. Ahora vienen las fiestas anuales. Todos nos gustan las fiestas, ¿verdad? Pero no nos gusta servir en las fiestas. Nos gusta que nos sirvan. Entonces, alguien tiene que servir. Capítulo 16. Claudia, que tiene el don del servicio, que pase a hablarnos de las fiestas. Hola, buenos días. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, sabiendo, Señor, que tú pones en nosotros el querer como el hacer, Señor. Y ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú, Señor, hablando y utilizándome solamente. Te pido que en la vida de mis hermanos, Señor, pongas oídos espirituales y toma control, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a continuar entonces con el capítulo 16. Estamos en el libro de Deuteronomio y vamos a leer, como bien dice el pastor. Lo que vamos a ver en este capítulo son esas 3 fiestas más importantes que celebraba el pueblo de Israel. Y bueno, vemos que estas fiestas se mencionaron antes en los libros de Éxodo, Levítico y Números. Y ahora también aquí en este libro de Deuteronomio las vamos a ver. Y vamos a leer del 1 al 8, de uno en uno, por favor. Y vamos a empezar con esta primera fiesta, que es la de Pascua, por favor, pastor. Capítulo 16. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura,
7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes el día en que saliste de la tierra de Egipto. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver primero la celebración. Esta es la primera fiesta que ellos celebraban y se llama así, la de Pascua. Pero para comprender el contexto de esta fiesta, pues vamos a recordar un poco lo que nos narra en Éxodo en el capítulo 12. Y bueno, ¿qué nos dice ese relato? Dice que el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud por más de 400 años en Egipto. Y bueno, ellos claman a Dios, Dios escucha su clamor. ¿Y qué es lo que hace? Él envía a Moisés para que pueda liberar a su pueblo y para que los guíe a la tierra prometida que es Canaán. Sabemos que Faraón, bueno, pues se niega rotundamente a dejarlos salir y pues aquí vemos que se manifiesta el poder de Dios enviando 10 plagas, ¿no? Así es como se manifiesta este poder de Dios. Y precisamente en la última plaga, en la plaga 10ª, es donde se da mortandad a los primogénitos. Esta plaga era desde el primogénito de casa de Faraón, de sus siervos y de sus animales. En esa misma noche en donde vendría esta plaga, dice que el pueblo de Israel, había esa ordenanza de parte de Dios en donde tenían que sacrificar a un cordero y poner esa sangre en el dintel de sus puertas y comerlo, ¿no? Aquí vamos a ir viendo las especificaciones. Y es así como este es el contexto de lo que es la fiesta de Pascua, es así como Dios quería que su pueblo recordara esta gran liberación. Y bueno, es así como se instituye precisamente esta fiesta de Pascua y esta celebración tenía que ser anualmente. Y bueno, vamos a ir viendo pues algunas características que resaltan de esta fiesta. En primer lugar, vemos que viene del vocablo pesach, que significa pasar por encima o por alto. Y bueno, también uno de los detalles que podemos ver que se dieron en la primera Pascua, hay detalles que también ya no se dieron en las Pascuas posteriores. Por ejemplo, marca que era una de las órdenes que se quedaban, era que, por ejemplo, ellos estuvieran totalmente vestidos de pies a cabeza, que trajeran sandalias y que también además trajeran un bastón en la mano y que comieran apresuradamente. Eso en las Pascuas posteriores pues no se dio, al contrario, pues ya cuando hacían esta celebración pues no traían el bastón en la mano y tampoco había la necesidad de comer apresuradamente. Sabemos que en ese momento tenían que hacerlo de esa manera porque Faraón ya lo que quería era que se fueran. Y también otro detalle es que ellos, bueno, al principio marcaban con la sangre el dintel de las puertas, pero también los postes. Más adelante vemos que en las Pascuas lo que se hacía era, esa sangre era derramada en el tabernáculo y también era derramada más adelante en el templo como símbolo de expiación. Y bueno, dice que la Pascua se celebraba a la puesta del sol aproximadamente. Eran como las 6 de la tarde y bueno, dice que esta se celebraba en el mes de Abib. El mes de Abib también está mencionado más adelante como el mes Nisan, que viene siendo exactamente el mismo mes. Este término se utiliza sobre todo cuando ellos caen en esa cautividad en Babilonia y se utiliza esta determinación también para ese mismo mes, pero viene siendo el mismo. Y dice que según el calendario judío corresponde al mes de abril. Ellos aquí inician para los judíos su año nuevo. Es un año que comienza. Y dice que se debía de celebrar a partir del día 14 de abril. Pero
días antes, o sea, a partir del día 10, ellos iban y escogían a ese animal. Este animal, como ya lo hemos estado viendo, tenía ciertas características, no tenía que tener defecto. Y dice que, bueno, tenía que tener 1 año y se escogía, lo que les dije, 4 días antes. ¿Y qué defectos podía haber en ese animal? Bueno, podía ser que estuviera ciego, que estuviera cojo, que tuviera sarna, que tuviera costras, que tuviera heridas. O sea, no podía haber ningún defecto en él, tenía que ser así como que un animal sin manchas, sin nada, o sea, muy, muy perfecto. Y dice que este animal además tenía que ser cocinado de una manera muy especial, tenía que ser cocinado con hierbas amargas y además se tenía que cocinar sin que fueran quebrados sus huesos, se cocinaba, se asaba con todo y la cabeza, con todo y las patas, y dice que con todo y sus entrañas. Era muy importante cumplir todas esas especificaciones y además ese animal sería comido en esa misma noche, no podía, o sea, lo que sobraba no podía guardarse al día siguiente y tenía que ser quemado. ¿Qué pasaba cuando de pronto las familias eran muy pequeñas? Pues era mucho un animal para esa familia. Lo que podía hacer esa familia era invitar a las familias vecinas y así, bueno, pues ya era suficiente ese cordero y ya pues lo poco que sobraba sí tenía que quemarse. Ahora, el padre de la familia, aquí vemos la importancia también de los varones, que el padre de la familia era el encargado de llevar a cabo esta celebración. Vamos a ver más características. Otra característica que tenemos es que en algunas ocasiones había personas que no podían celebrar esta fiesta. En específico, era importante para que los hombres estuvieran en esta celebración. Las mujeres sí podían estar y sí podían participar de esta celebración, pero no era como obligación que ellas estuvieran. Sin embargo, de parte de los hombres sí. Y si ellos por alguna razón no podían estar, bueno, pues entonces el castigo era la muerte. Ellos tenían que demostrar que había un motivo justificado por el cual ellos no pudieron estar. Por ejemplo, que no estaban limpios porque habían estado cerca de una persona que estaba muerta y pues eso no los consideraban, ¿no?, limpios para festejar eso, que estaban de viaje o por motivos de salud. Entonces, sí era importante la intervención de los varones en esta fiesta. Y bueno, aquí vemos que a lo largo de lo que yo les decía, de estas ordenanzas que se dieron desde Éxodo, Levítico, Números y ahorita en Deuteronomio por parte de Moisés, pues eran unas órdenes bastante precisas. ¿Para qué? Para que cuando los hijos o las nuevas generaciones preguntaran a sus papás ¿qué significa la Pascua? Pues entonces ellos pudieran dar ese significado de lo que era la Pascua. Pero sobre todo era el propósito que esos padres marcaran esa intervención amorosa y divina que Dios había tenido sobre su pueblo, ¿no? Y marcar y que no olvidaran esa liberación. Y vemos también aquí que en estos versos nos habla acerca de que cuando se comía ese animal tenía que comerse también, además de esas hierbas y de esa preparación tan especial, dice que tenía que comerse con el pan sin levadura. Y bueno, esta es otra fiesta, otra celebridad que también se da. Realmente las que vamos a ver aquí, las que están marcadas como fiestas importantes son 3, pero esta de los panes sin levadura también es una fiesta. No se nombra así como la cuarta fiesta o como la segunda, o sea, sino se nombra junto con la fiesta de Pascua porque va muy de la mano, está asociada con esta. Y esta fiesta se prolongaba, o sea, terminaba la Pascua que duraba un día y exactamente al siguiente día venía esta fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta duraba 7 días. Y los panes, en esta fiesta lo que se hacía y por qué venía después, porque en esta fiesta ya era como caminar en esa pureza, en esa dirección hacia Dios, en esa pureza delante de Dios, porque ya había habido antes ese arrepentimiento, esa liberación y ya se había derramado esa sangre. Entonces era como caminar en esa pureza. Ahora, veamos qué es la levadura. La levadura, bueno, normalmente se utiliza para los panes, ¿verdad? Sabemos. Y estaba yo checando que, por ejemplo, para hacer, no sé, un pan, que utilizamos, no sé, de 1 kilo de masa, estamos hablando de 1000 gramos, basta con 10 gramos de levadura para que
haga el efecto de que crezca el pan, de que se infle. Pero además tiene que pasar un tiempo para que tenga esta función y se tiene que dejar reposar. Pero también espiritualmente, precisamente en esta fiesta y en estos pasajes, la levadura tiene pues un símbolo que significa corrupción, que significa pecado y que significa rebelión. Ahora, lo que nosotros podemos ver es que la levadura pues no era buena y por eso Dios es que la prohibía en esa celebración, porque además era ay, perdón, bueno, no era buena porque eso simbolizaba pecado, eso simbolizaba rebelión. Y bueno, el propósito de esta fiesta era que cuando ellos estuvieran celebrando esto, después de haber celebrado Pascua, tuvieran como ese tiempo para examinar sus vidas a nivel personal y decir, a ver, ¿en qué estoy fallando con Dios? He estado en desobediencia, y entonces ya así poder estar y caminar en esa libertad, ¿no? Y luego vemos que, por ejemplo, la levadura se utiliza o se menciona en el Nuevo Testamento, y vamos a ver que Jesús precisamente habla acerca de la parábola de la levadura, en donde la enseñanza de esta parábola es decir lo que la influencia que tiene esta sobre toda la masa. ¿Y cómo ilustraba esta parábola? O sea, les decía, por ejemplo, la doctrina que los fariseos tienen, pues ejerce bastante, es una influencia muy persuasiva sobre todos ustedes. Y así comparaba lo que era la levadura con lo de la parábola. Y también Pablo la menciona en el Nuevo Testamento. Él advierte en la carta a los Gálatas, en donde dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Eso lo vemos en Gálatas 5:9. Y bueno, también Pablo les habla a la iglesia de Corinto y les aconseja a limpiarse de la vieja levadura y llegar a ser una nueva masa. Entonces vemos que espiritualmente la levadura, pues sí, es totalmente, habla acerca de pecado, rebelión y corrupción. Ahora, aunque la Pascua vemos que Dios había ordenado que se celebrara cada año, vemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento solamente se menciona 7 veces esta celebración. La primera Pascua que se celebra pues es precisamente en Egipto, cuando ellos están en sus hogares, y la segunda Pascua se celebra en el desierto del Sinaí, la tercera en Canaán, la cuarta es celebrada por el rey Salomón, la quinta que menciona el Antiguo Testamento es celebrada por el rey Ezequías, la sexta por el rey Josías, y la última Pascua que narra aquí en el Antiguo Testamento es la que se celebró después de la cautividad, después de cuando ellos salen cautivos de Babilonia, y está en el libro de Esdras. Y bueno, en el Nuevo Testamento vemos que también se menciona lo que es la Pascua y lo que Jesús, y esa relación vamos a ver en el Nuevo Testamento, qué nos dice de la Pascua y qué relación hay con Jesucristo. En Pablo, en 1 Corintios 5, dice, nuestra Pascua es Cristo, porque ya fue crucificado por nosotros. Y también en el Nuevo Testamento vemos que Cristo es el que reúne las condiciones de ese Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque vamos a ver esas condiciones. ¿Por qué? Pues porque Él es el Cordero de Dios. Porque Él fue inmolado por nuestra libertad espiritual, porque en Él no hubo mancha alguna. Ayer precisamente el pastor lo decía, ¿verdad? Que cuando Poncio Pilato lo está cuestionando y le está preguntando, dice, pues no encuentro culpa alguna en Él. Y también porque Él se ofreció voluntariamente y porque no le fueron quebrados los huesos. Eso es en cuanto a la celebración de Pascua. Ahora vamos a ver la siguiente celebración y vamos a leer, ¿dónde nos quedamos? No, pero ¿con quién, perdón? Ah, con Juanito. Ok, ahora vamos a leer del 9 al 12, por favor, igual de uno en uno. 7 semanas contarás desde comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Bueno. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios de la abundancia voluntaria de tu mano. Será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero,
el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiestas solemnes a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Gracias, hasta aquí. Bueno, era del 9 al 12. Del 1 al 8 es donde habla específicamente de la fiesta de Pascua. Del 9 al 12 es la siguiente celebración que vamos a ver y es una también de las más importantes por el pueblo de Israel. Esta se tenía que contar, terminaba esta celebración de Pascua, terminaba esta celebración de los panes sin levadura y se contaban exactamente 7 semanas para que comenzara esta celebración. Esta celebración tiene 4 nombres, se le llama fiesta de Pentecostés, fiesta de la cosecha, fiesta de las primicias y fiesta de las semanas. ¿Por qué fiesta de las semanas? Porque pasaban exactamente 7 semanas después de que había concluido Pascua y celebración de los panes sin levadura cuando se celebraba. ¿Por qué fiesta de la cosecha? Porque aquí es donde se marcaba el principio de la cosecha. ¿Por qué fiesta de Pentecostés? Porque Pentecostés significa 50 días. Y esta fiesta, realmente lo que tardaba eran 50 días de que pasara esta fecha. Realmente si contamos son 7 semanas, son 49 días, pero esta fecha iniciaba con reposo y terminaba con el reposo. Ese reposo no estaba contado, el último día de reposo no estaba contado en esas 7 semanas, así que se sumaba. Entonces realmente eran 50 días que se debían de dejar pasar, por eso es Pentecostés. Y fiesta de las primicias se le llama así porque aquí es donde se ofrecían los primeros panes del nuevo trigo. Y bueno, esta era una fiesta totalmente asociada con el gozo de las cosechas y ellos entregaban esa ofrenda voluntaria al Señor como símbolo de gratitud, de la gratitud que había en sus corazones. Y bueno, aquí en esta fiesta, pues todo varón tenía que presentarse en esta fiesta. Otra vez vemos ese mandato de la presencia de los varones en esta celebridad. Y bueno, ellos tenían que presentarse, como les dije, con una cosecha. Y además de ese gozo tan grande por lo que ellos habían recibido de Dios, igual que en Pascua, era recordar esa liberación que ellos habían tenido de Egipto. Y bueno, era una convocación también desde que empezaba esta fiesta para que nadie trabajara, para que nadie hiciera ese trabajo de siervo. Esta fiesta vemos que se celebra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y ahorita en la actualidad. Y precisamente nosotros es la fiesta que vamos a celebrar el sábado. Y bueno, vemos que en el Nuevo Testamento se menciona más veces, pero bueno, yo quise hacer énfasis en estas citas bíblicas. En Hechos 20:16, Pablo relata la prisa de estar en Jerusalén precisamente en ese día de Pentecostés y estar en la fiesta. También, igual Pablo, en 1 Corintios, él declara que permanecerá en Efeso hasta Pentecostés. Entonces vemos cómo aquí él está cumpliendo ese mandato de que todos los varones tenían siempre que estar presentes en esta fiesta. Y una de las citas bíblicas también más importante en donde habla acerca de la fiesta de Pentecostés, si gustan acompañarme en Hechos 2, por favor. Hechos 2. Dice, en el 1, por favor.
la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. ¿Y fueron qué? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, bueno, vemos aquí precisamente que se relata cómo fue que descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, y estos fueron llenos de ese poder. ¿Para qué? Para ir y predicar el Evangelio. Y ¿qué otra cosa tenemos importante? Y bueno, esa es la segunda fiesta. Vamos a leer ahora, por favor, la tercera celebridad. Y vamos a leer, por favor, del 13, nos quedamos en el 12, vamos a leer del versículo 13 al 15 nada más, y vamos a hablar ahora de la fiesta de los tabernáculos, fiesta de las cabañas o Sukkot, por favor. ¿En dónde nos quedamos? Bueno, es que yo seguí leyendo, pero era hasta aquí. Ah, no, no te preocupes. Vuelvo a leer. Sí. 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Bueno, pues esta es otra de las grandes fiestas que celebra el pueblo de Israel, y se llama así porque las familias debían habitar 7 días en tabernáculos o en cabañas, y estas se construían, y estas, por ejemplo, construían en los techos de su casa, ponían así como hemos visto aquí que luego adornan, sí recuerdan, con enramadas, con hojas de árboles, con hojas de palmeras, y era ¿para qué? Para recordar de dónde Dios los había sacado y que ellos habían habitado durante su peregrinaje en el desierto en tabernáculos. Y también hace mención en esta fiesta en que nosotros en esta tierra somos temporales. Nuestra morada no es aquí, nuestra morada está en el cielo. Entonces, eso es básicamente lo de esta fiesta. Duraba 7 días y bueno, esta fiesta se celebraba en el mes séptimo. Recordemos que para ellos el mes primero es abril. Entonces, si estamos hablando del mes séptimo, según el calendario judío, estamos hablando aproximadamente del mes de octubre. Era donde se celebraba esta fiesta. Lo mismo, era una fiesta que empezaba con un día de reposo y terminaba también con un día de reposo, y se hacía del 15 al 22 del mes séptimo, que era octubre. Y aquí, recordemos que en Pentecostés se marca como el año en donde se principia, en donde da comienzo la cosecha. Pero en esta fiesta de los tabernáculos, aquí ya es como, y se celebra ya el fin del año agrícola. Ya es así como que los últimos frutos de las cosechas. ¿Qué otra cosa? Y bueno, pues igual, en estas fiestas, básicamente en las 3, todos tenían que regocijarse, todos tenían que compartir, en donde se convocaba a todos los habitantes. Dice que aquí se invitaba a quienes, a los siervos, se invitaba a los extranjeros, al hijo, a la hija, a los vecinos, a la viuda, a los huérfanos. Era una fiesta realmente de gozo, en donde sí ellos se gozaban por todo lo que Dios les había dado, pero sobre todo estas fiestas tenían como propósito que se recordara esas leyes y de dónde Dios los había sacado. Recordemos también además que Moisés cuando les habla y cuando da estas órdenes específicas, les está hablando a una generación, a esa primera generación que salió de Egipto. Estas generaciones que iban a entrar a tierra prometida no habían vivido ese poder, no habían experimentado esa manifestación y ese poder de Dios. Entonces, por eso también el que se recordara constantemente estas fechas, para que ellos no se olvidaran de que ese mismo Dios que había estado con sus antepasados, con sus padres, era el mismo Dios que estaría con ellos en todo momento. Ese era también el propósito de esas fiestas. Sí, el descanso, sí, el regocijo, sí, la gratitud, pero sobre todo era eso. Vamos a Dice también aquí que lo que yo les decía antes, que era muy importante la presencia de los varones. Vemos en el versículo, por favor, me leen 16 y 17. 3 veces cada año
comerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así es, bueno, estos versículos básicamente se aplican a las 3 fiestas y vemos lo que yo les decía, hacer ese hincapié en que los varones tenían que estar presentes. Y bueno, yo ya les leí antes cómo Pablo es el que trataba de estar en esas fiestas y podemos ver también como ejemplo a Jesús. Si me acompañan por favor a Lucas 2, 41 y 42, vamos a ver cómo Jesús es ejemplo de cumplir ese mandato y cómo él desde niño dice que es llevado por sus padres a la celebración de esas fiestas. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Así es, entonces vemos que desde pequeño sus padres instruyéndolo y siendo obedientes a este mandato. También podemos ver a Jesús ya de adulto cumpliendo igual con este mandato. Vámonos por favor a Juan, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 7. Este sí lo leo yo porque nada más voy a leer algunos versos, no varios. Él está en Galilea. Juan capítulo 7. Él está en Galilea. Voy a leer el 1 y el 2, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Verso 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Pero finalmente dice que subió y lo buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Verso 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Pues aquí ya no fue como muy a lo secreto. Finalmente Jesús cumplió con este mandato en donde nos está diciendo en el verso 16 y 17 que todo varón era indispensable que fuera, porque si no, pues ya lo vimos, cuál era la consecuencia, pues era la muerte. Y bueno, estas fiestas mencionadas en este capítulo pues eran las más importantes de Israel y bueno, pues cada hombre, como ya lo vimos, cada familia tenía que presentarse con esa ofrenda, con esa gratitud, con esa buena actitud y bueno, celebrarla con ese gozo. Vamos ahora, por favor, al versículo 18 y va a concluir en el 22. Los leemos de corrido, por favor. ¿Y en dónde nos quedamos? ¿El 18 al 22? Sí, por favor. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán hacerlo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni seas soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ni un árbol para hacer cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Así es, gracias, Carmen. Bueno, pues en esta sección, aquí ya vemos que se van a introducir leyes que describen las obligaciones de los oficiales y de los jueces. Y también vemos que se introduce otra ley y que era relacionada con las prácticas de idolatría. ¿Esto qué era? Esto era impedir que ellos siguieran con esas costumbres idólatras que tenían los cananeos. Y era importante que ellos supieran esto porque iban a entrar a esa tierra prometida, Canaán. Y bueno, en ese lugar pues normalmente se daba esta adoración en específico a esa diosa Acera. Ya hemos visto que Acera era la diosa de la fertilidad, era adorada por los cananeos y bueno, esta imagen precisamente estaba elaborada con el tronco de esos árboles, así que por eso se pedía eso. Y luego vemos también que en estos versos, ¿qué se pedía?
se demandaba que cada ciudad tuviera jueces y magistrados. Más adelante, precisamente en el estudio de este mismo libro, vamos a ver cómo finalmente sí se va a proveer a 2 personas en cada ciudad encargadas de qué, de la administración de la justicia. Y bueno, ¿qué era lo que se pedía aquí? Bueno, pues que se gobernara con equidad, ¿no? Que se gobernara con una justicia sana. Impedir, dice... impedir que hubiera esos sobornos, impedir que hubiera esa injusticia, no se tenía que distorsionar esa justicia favoreciendo, no sé, a algunas personas y perjudicando a otras. Y bueno, ¿qué pasa? Y nos lo dice la palabra, ¿qué pasa cuando nosotros somos gobernados por gente justa? Vámonos a Proverbios 29:2, por favor. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra nación es gobernada por gente que es justa? Proverbios 29:2. Si alguien la tiene, me la puede leer. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Gracias. Entonces, esto es lo que pasa. Creo que no hay mucho de explicar, es bastante claro, ¿verdad? Cuando hay justicia, toda una nación, todo el pueblo, todos nosotros, pues nos gozamos, ¿verdad? Mas cuando ocurre lo contrario, dice que el pueblo gime, clama. Y estaba yo leyendo, estamos ya para concluir, con esto se concluye este capítulo, pero estaba yo observando que en este libro de Deuteronomio son 34 capítulos, aproximadamente vamos a la mitad de este libro, y bueno, una de las palabras claves o que más se llegan a mencionar en este libro es la palabra acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Acuérdate de qué? Dice, acuérdate de la promulgación, acuérdate de los días de tu pasado, acuérdate de la liberación, acuérdate de dónde yo te saqué, acuérdate de tus antepasados, acuérdate de liderazgo, acuérdate de provisión. Constantemente, si no se habían dado cuenta de eso, todavía faltan 18 capítulos, faltan de este libro para que ustedes se den cuenta de ese dato, en donde constantemente se les está diciendo acuérdate. ¿Por qué? Porque como ya les dije, estas leyes ya se habían dado a esa primera generación. Entonces, estas fiestas tenían como propósito que ellos recordaran todo eso que Dios había hecho por ellos. Y bueno, pues es todo. Muchas gracias. Acuérdate y acuérdate y acuérdate. Como un padre a su hijo, ¿va? Que va a salir de la casa, que acuérdate, ¿o no le dices? No, que no se te olvide el lonche, oye, los zapatos, oye, acuérdate. Bueno, comentarios del capítulo 16, 3 fiestas al año. ¿Por qué estas 3 fiestas? ¿Qué simbolizan las fiestas? ¿Qué importancia son las fiestas? Dijo Claudia algo muy interesante. La primera fiesta empieza con el inicio de la cosecha. La última fiesta con el agradecimiento de la cosecha. ¿Cómo vivía en ese entonces la gente? ¿De qué dependía su vida? De los ciclos de la cosecha. De la lluvia, ¿verdad? Por eso nuestros antepasados, yo creo que casi todos venimos de gente campesina. Ellos sabían conocer los tiempos. Dice la Escritura, ellos conocían los sazones y los tiempos. Sabían cómo venía el año, ¿verdad? Decían, este año viene con lluvia, este año viene seco, este año voy a sembrar, viene la lluvia retrasada. O en fin, ellos eran observadores de los tiempos, ¿verdad? Conocían los tiempos. Entonces, la primera fiesta va relacionada en un inicio con la cosecha, ¿verdad? Con la siembra. ¿En qué mes voy a sembrar? Iniciaba en el mes de abril, día 14, 15, ¿verdad? Hacia mediados del mes empezaba. Y ahí empezaba el tiempo de la cosecha. Cuando viene Cristo, ¿se celebraba esa fiesta? Sí. Él siempre celebró las fiestas. Y entonces viene la fiesta de la Pascua se le llama. Y es el recordatorio que nos hacías mención de la salida de Egipto. Pero aquí nos hace énfasis en este capítulo sobre la levadura. ¿Qué nos dijiste que era la levadura? Corrupción, rebelión, pecado.
pecado. ¿Qué es lo que infla la vida del hombre? Que no le hace ser natural. La corrupción, el pecado, ya no es natural, ya depende de otro. Ahora, cuando sale el pueblo de Israel, fíjense, vamos a celebrar la fiesta. Estamos dentro de las fiestas, ¿verdad? Cuando sale el pueblo de Israel de esclavitud, entonces matan el cordero sin mancha y sin defecto y llevan pan sin levadura, ¿verdad? Estaban ellos celebrando esa fiesta del pan sin levadura. ¿Qué significaba el pan sin levadura? ¿Por qué no llevaron pan con levadura al desierto? ¿Qué llevaba el pueblo de Israel dentro de sí? ¿Qué había dejado en su casa? ¿Qué se habían comido? Se comieron el cordero. Ya lo llevaban dentro. Lo aceptaron. Es lo mismo que Jesús, ¿verdad? Aceptamos a Cristo. El cordero ya no está afuera. Ya está dentro de nosotros. Pero en la casa, ¿qué se queda? La marca, la sangre de Cristo. El pecado quedó atrás con el sacrificio. ¿Vamos bien? Sí. Pero ellos llevan pan sin levadura. ¿Cómo bajan a Cristo de la cruz? Seco. El pan sin levadura va seco, ¿verdad? No va inflado. Él derramó su sangre en la cruz. Lo bajan y se lo llevan. Lo llevan a la tumba, ¿verdad? Entonces, ellos salen, llevan el cordero dentro de ellos, la palabra de Dios dentro de nosotros, la sangre ya nos quitó el pecado, eso ya pasó, somos nuevas criaturas, pero llevamos el pan sin corrupción. ¿Y dónde lo llevan? Lo llevan cargando, ¿eh? ¿Hacia dónde? Hacia la resurrección. Entonces nosotros no podemos llevar cargando nuestros pecados, nuestra corrupción, hacia la resurrección. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a resucitar. Al que le dijo Jesús a Marta, ¿no te he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Entonces nosotros no podemos llevarnos el pan con levadura, es sin levadura. ¿Para dónde lo llevamos? ¿Qué significaría ese pan sin levadura en nuestro caminar? ¿Para qué sirve en el desierto? Como alimento. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos hizo? Nos dijeron en el capítulo anteriores que no le pongamos nada ni le quitemos nada a la palabra, tal como es el verbo hecho carne, ¿verdad? Un día dice que resucitará, nos resucitará a nosotros y tendremos otra vez fiesta. ¿Cuándo será ese día? En las bodas del Cordero, ¿verdad? Es otra celebración, es una boda, va a ser nuestra boda, nosotros somos la novia, va a ser por eso nos estamos preparando ahorita. No llevamos levadura, no llevamos corrupción, tenemos un vestido blanco, limpio, resplandeciente, esperando al amado. Bueno, ¿qué más vemos? Que hace siempre mucho énfasis en que en el lugar en que el Señor escogiera iban a hacer la celebración. Hace dos palabras muy importantes. Una, en el lugar donde escogiere, donde tú estés sembrado, ¿verdad? Donde Dios puso en tu corazón, ahí debes de celebrar la fiesta. Ahora, dice en muchas expresiones, dice, donde Jehová tu Dios, ¿cuántas veces? Fácil, son unas 4 o 5 veces donde dice, Jehová tu Dios te ponga, donde Jehová tu Dios esté contigo. Tú, como que hace énfasis, es tu Dios. O sea, no te apartes de Él. Hazle caso a Él. Como decía Claudia, acuérdate. Es tu Dios. Ahora, por dentro puedes decir, es mi Dios. Cambias la expresión, ¿verdad? Tu Dios a mi Dios. Voy a celebrar este sábado la fiesta. ¿Para quién es?
¿Se acuerdan lo que les dije el sábado? Dije, ¿cómo te presentas una fiesta? El problema de nosotros que no estamos acostumbrados a celebrarle una fiesta a Dios. Nos gusta que nos celebren fiestas o ir a una fiesta de otro. Las del hombre. Pero yo hacerle una fiesta a Dios como que no cabe en mi cabeza, ¿verdad? Como que no es lógico. Pero está escrito, me harás fiesta. 3 veces te presentarás. Nada más te pide 3 veces al año para hacerme fiesta. ¿Cómo, tú como padre, qué le dirías a tus hijos? Es mi fiesta, ven a mi casa. A donde es tu casa, que es mi casa, ven a mi fiesta. Ahora, ¿cómo llegas a la fiesta de tu papá? Pues es mi papá. No, llego con algo, ¿o no? Dice, y dice, no llegues con las manos vacías. De lo que Dios te ha dado, dale. Piensa en esto. Cuando Dios le pide a Caín y Abel una ofrenda, Dios se la pidió. Dijo, dame algo de que tu corazón para mí. ¿Qué le dieron? Lo mejor, ¿o no? Entonces, ¿qué le das al Señor? Lo que tú tienes. Dice, no vengas con las manos vacías, mijo. En otras palabras, mijito, te invito a mi fiesta, pero acuérdate que a mi fiesta hay que traer algo. No vengas con las manos vacías. ¿Por qué? Pues, ¿a poco le hace falta algo a Dios? ¿Por qué lo hace Dios? ¿Se acuerdan de los diezmos? ¿Para qué? ¿Le hace falta algo a Dios si es el dueño del oro, de la plata? Dice, para que aprendas a temer a Jehová. Entonces digo yo, en una fiesta se aprende a temer a Jehová. Mi padre me dijo y yo voy. Yo voy. ¿No? Eso ya pasó en el Antiguo Testamento. A perpetuidad lo harás. Jesús lo hizo, nosotros lo hacemos. Jesús obedeció al Padre, nosotros obedecemos al Padre. Bueno, ¿qué más vemos? Sobre la fiesta de la Pascua. Dice el pan de aflicción, ¿verdad? Es el pan sin levadura. A prisa, para que salgas a prisa. Vámonos. Estar preparados. ¿Cuándo vendrá el Señor? Pero hay que estar preparados. Un día llegará. Lo vamos a ver el sábado, el de repente del Señor. ¿Un día? El de repente del Señor es, un día cambian las cosas, ¿eh? Para bien, esto es para mal. Cuando estaban al lado de Jesús, uno cambió para bien y otro para mal. Los dos presos, ¿verdad? Uno le creyó, de repente cambió su vida. Uno dijo, oye, ni en este momento tienes compasión, este hombre no ha hecho nada. Nosotros sí hemos hecho algo. Pero tú sigues hablando mal de él. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¡Pum! Lo reconoció como rey. Hoy mismo. ¿Para bien? ¿Es un de repente? Como una mala noticia también. De repente, ay, un accidente o una mala nota, ¿no? Cambió la historia. Ayer me decían de una persona, pues de repente tuvo cáncer. Ah, caray, ya cambió. También que andaba. Sí, nada más que le llegaron los datos malos, ¿no? Cambió para mal. Otros cambió para bien. Así viene, eso lo vamos a ver. El sábado es la fiesta de Pentecostés. 50 días. 7 semanas. Ahorita estamos durante las 7 semanas. 7 por 7, 49. Ahora, había el año del jubileo, ¿verdad? Ayer comentábamos algo con Humberto. Era cada 7 años eran 49 años, más un año de jubileo. En ese año, ¿qué era? Reposo. No trabajabas, todo se paraba, todo un año. Tú no hacías nada. Te ibas a la azotea de vacaciones.
todo esto, el versículo 6, en el lugar donde Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. Fíjate, ¿cuál es la clave de una iglesia o de una congregación? ¿Cuál es el deseo de Dios? Para que habite ahí su nombre. No quiere decir que Él vive aquí. Como decía Salomón, ¿qué casa te puede contener? Pero que su nombre esté constantemente hablando. ¿Han visto la casa del abuelo? Ahí está mi abuelo, ahí vive, ahí está su nombre. Mi abuelo Pancho, Ramiro, no sé, ahí está su nombre, porque ahí está el corazón de la familia. Entonces nosotros vamos a la casa del abuelo, ahí está su nombre. Así está, para que constantemente su nombre esté dándose a conocer, ¿verdad? Es la casa de Dios. Versículo 10. ¿Quién me lo lee? Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y no te pido que traigas chicharrones, lo que tu mano diga, lo que tú quieras. Y de lo que haya sembrado. Pero no dejes de traerlo, ¿verdad? No dejes de traerlo, lo que tú quieras traer. Bueno, voy a llevar una coca, pues tráela. Lo que tú digas, de la abundancia de tu corazón. Dice las semanas que Jehová, tu Dios. Eso es muy importante y se repite muchas veces aquí, cada rato. 19 veces. 19 veces, fíjate. ¿En cuántos versículos? En 22 versículos, 19 veces. Casi el 80%, ¿verdad? Tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios, te lo está repitiendo, tu Dios. ¿Para qué no lo repite? Para que digamos todo el día, el Señor mi Dios está conmigo. Ahora, ¿cómo llegarás? Versículo 11. ¿Quién me lo lee? Y alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviere en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. ¿Cómo debes de llegar a esta fiesta? ¿Alegres? Con toda la familia. Y nosotros le pertenecemos a la familia de Dios. Despojando todo. Llegas a la casa y dices, ay, pero ahí está la tía Chayo. Ahí está. Hijo, no la aguanto. No. A la fiesta, deja todo atrás, Deja todo atrás. A la fiesta olvídate si te ofendieron, si te ofendí, tú me ofendiste. A la fiesta venimos a alegrarnos a la casa del Señor, mi Dios. Y vienen todos. Y venimos todos. ¿Y qué dicen los hijos? Ay, no, ahí está esto. Mi primo me pegó el otro día. No, aquí venimos todos a la casa del Señor. Es la fiesta. Todos contentos. ¿No es una fiesta? Es una ordenanza. Punto. Ay, pero otra vez hay que traer cosas. Ni modo, manito, es la casa de nuestro Padre. Él lo ordenó y tenemos que obedecer. Todos venir alegres. Bueno, ¿qué más? ¿Algún comentario? Sobre la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo dijo Claudia que se celebraba? ¿Octubre? Octubre, el mes séptimo. Es ya el finalizar. ¿Se acuerdan que cada año ponemos unas palmeritas y unas hojas allá afuera? Para acordarnos de dónde nos sacó Dios. Y todo el proceso que ha pasado, fíjense, como se depende totalmente, y dependemos del agua, aunque muchos decimos que ya no trabajamos en el campo, pero dependemos de que se llenen los mantos freáticos, ¿no? De la lluvia, para tener agua en nuestra casa. Entonces dependemos del agua, de la lluvia. Al final del año, la gente había cosechado ya, y entonces llevaba de su cosecha hacia una fiesta de agradecimiento a Dios, y Dios les decía, bueno, esto es
para que te acuerdes de dónde te saqué yo. ¿De dónde te saqué? ¿Y qué decía el pueblo? ¿De dónde me sacó Dios? Yo no tenía nada. Lo que sembraba, todo se lo daba al amo. Era del amo. Todo era del amo. Yo no me quedaba con nada. El amo me decía, ten 2 elotes y llévatelos a tu casa. Pero no era mío. Ahora es mío. Dios me lo dio. Y ahora yo le doy a Dios de lo mejor. Porque me acuerdo de dónde me sacó. Yo no tenía nada ni para comer. No era mío nada. Era de mi amo. Era esclavo. Entonces dice el Señor, acuérdate. Sí me traes todas las cosas como ofrenda voluntaria, pero acuérdate que de dónde te saqué. Nunca te olvides. ¿Para qué? Porque dice el Señor, no te olvides. ¿Con qué sentido? Yo quisiera olvidar ciertas etapas, podrías decir, ¿verdad? De esclavitud. Pero dice, ¿para qué nunca te olvides? Porque la lluvia, todo el año, estaban en el desierto y esperaban con ansias la lluvia. En el desierto, las temperaturas, ¿han visto los reportajes? Que hasta las víboras se meten adentro de la tierra, los alacranes, porque el sol está muy fuerte. ¿Han visto una lagartija que levanta las 3 patas porque el calor está tan fuerte? ¿Sí lo han visto? Dice, en el desierto está tan caliente la tierra que tiene la habilidad de levantar las patas. Y ahí está. Y se calienta la pata y luego levanta las otras. Porque su diario vivir es extremo. Entonces, cuando llega la lluvia, refresca todo, ¿no? Comienza a salir lo verde y todo. Entonces, en el desierto, pensemos en esto, esperaban con ansias que trajera Dios la lluvia. ¿De dónde venía la lluvia? Si no había lagos, no había mares, no había nada. ¿Qué tenía que pasar para que trajera Dios nubes? Ay, el viento. Por eso cuando llega el libro, ya le estoy predicando lo del sábado, cuando llega el libro de Pentecostés, sopla un viento nuevo y trae lluvia. Entonces, la fiesta de los tabernáculos es eso. Señor, no nos faltó la lluvia. ¿De dónde venía la lluvia? De miles de kilómetros venía la humedad. De miles de kilómetros para llegar a la casa de Seferino y de Irma, la bendición. En un día que no sabían cuándo era, en el año. ¡Pum! Cambió su historia. Por eso la fiesta de los tabernáculos decían, híjole Dios, ¿qué puedo hacer por ti? Traerte de lo mejor. Lo mejor, me lo diste todo el año. Comí higos, jitomates, todo me lo diste. La lluvia llegó a su tiempo. El rescate llegó a su tiempo. En el día preciso. También Ricardo en el 15 habla de que debemos venir alegres porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Es una promesa de Dios que nos va a bendecir en todo. Entonces, por eso mismo vamos a venir alegres. Alegre. Miren, una forma de cambiar la historia es cuando vas a la casa de la familia y dices, híjole, ahí está este cuate. Y vas y le dices, hermano, déjame darte un abrazo. ¡Ay! Y le das el abrazo. ¿Ya? ¿Cambió el ambiente? Alegres. Alegres. Todos en la familia hay gente que nos cae bien, gente que no nos cae bien. ¡Ay, viene mi nuera! ¡Ay! Pero alegres. 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová Dios te hubiere dado. A la ofrenda de su mano. Híjole, ¿qué piensas si tu hijo te dice, papá, te compré esto? En su mano, te entrega algo. ¿No sientes bonito? Te regalé
este cinturón porque ya se te caen los pantalones. Bonito, ¿a poco no? Mi hijo se acordó de mí, ¿no? Anduvo ahí. Es bonito. Bueno, ¿algún comentario sobre las fiestas? En nuestro diario, en nuestro largo vivir, un día yo sé que es complicado, como decía Juanita ayer, pero un día, un año sabático. O sea, estoy en mi año sabático. Nada más para servirle al Señor. ¿Sí? Anteriormente en las universidades, no sé, pero en las universidades te daban el año sabático. Pero Ay, pues a mí no me tocó. No, pero que no como estudiantes. De los maestros. Bueno, como estudiantes creo que me pasé toda la vida de sabático. Bueno, administración de la justicia. ¿Por qué pone jueces y oficiales? Para que con justo juicio ejerzan la autoridad. Una nación debe de ejercerse la autoridad, ¿verdad? Y vemos en... ¿me lo lees, Enrique? No fuerces el derecho, no fuerzas el derecho. Tuerzas. Perdón, ya no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Fíjate lo que hace el soborno, ¿no? Te para el de tránsito, ahí va para las cocas. Ya no veo. No, pásale, no te pasaste el alto. Yo no vi que estaba en rojo. ¿Ya lo dejó ciego? ¿Al policía? Sí, el soborno, lo que hace. Eso, tuerce el derecho. ¿Ya desde ese entonces sabía? Híjole. El soborno trae corrupción, ¿verdad? Debería ser el primer artículo de la Constitución. Así es. Pervierte la palabra de los justos. 20, ¿me lo lees, Elsa? La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Dios es justo? Sí. ¿Pero por qué me pasa estas cosas? Dios es justo. ¿Pero por qué me enfermo? Porque Dios es justo y es bueno. Punto. O sea, nada más. más que por qué, es para qué, ¿no? ¿O para ¿Cuál qué? es el propósito? Así es. ¿Para qué? Bueno, y no le hagas nada a los demonios, ¿ah? Hacer. Ni levantes estatua ni nada. Fíjate, si levantas estatuas, ¿qué pasa? Aborrece Jehová tu Dios. ¿Y qué es cómo podríamos describir que Dios aborrece? Ya, me cayó gordo y no lo aguanto y se me va de aquí. ¿Es aborrecer? No lo soporto. Hay actos que Dios no tolera. No puede estar delante de sus ojos. Cuando un hijo de Dios se va a leer las cartas, mañana lo vamos a ver, o qué te dice el horóscopo, las estrellas, o te metes en otras ondas. Eso es abominable, eso no lo soporto, dice el Señor. Y cuando algo no soporta el Señor, ¿qué hace? Provoca a ira. Cuidado con hacer enojar a Dios. Denme un ejemplo de quién hizo enojar a Dios. ¿Qué pueblo hizo enojar a Dios? ¿Sodoma? ¿Y cómo lo destruyó? ¡Pum! Todos. El pueblo judío cuando levantaba altares, cuando Nabucodonosor fue y le dijo, he llamado a Nabucodonosor para traer justicia a mi pueblo, porque han hecho iniquidad. Vámonos. Esa generación fue de esclavo. Se fue. Entonces, hay cosas que Dios aborrece. ¿Qué es en tu vida lo que tú no aguantas? Lo que es abominable. Dice, no, eso no puede ser. ¿Mande?
¿La pedofilia? Pues no puede ser. Hay cosas que dicen, eso no cabe en mi mente. La zoofilia podría ser. Los animales, ¿no? O sea, hay cosas que dicen, no, eso es abominación. Hay cosas tan abominables que dice que varón que se echa con varones no podrá entrar. Que son abominables para Dios, ¿verdad? Hay cosas que Dios dice, eso no lo permito. Sí, hay perdón, ¿verdad? Puede haber perdón, pero mientras esté en el acto, no lo permito. La idolatría, el levantar altares a otros, eso no lo permito. Ahora piensa en esto, nosotros anduvimos en la idolatría, casi todos, ¿no? E incluso tendríamos que hacer un examen de conciencia, ¿qué es lo que idolatramos? ¿Qué pudiera ser que en nuestra vida estemos idolatrando? Puede ser un hijo, un marido, puede ser el temor a estar solo, puede ser no sé, el dinero. ¿Hay algo que pudiera estar afectándonos? ¿Que pudiéramos estar levantando altares y que Dios aborrece? Pues habría que hacer un examen de conciencia. Bueno, ¿algún último comentario? ¿Todo en paz? Todo en paz. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, permítenos dar lo mejor que tenemos, que tú nos has dado para dártelo a ti, Padre. Tu palabra dice que no lleguemos con las manos vacías. Permítenos celebrar una fiesta contigo, Señor. Una fiesta donde te adoremos, te glorifiquemos, te digamos que eres nuestro papi, Abba Padre, que anhelamos estar contigo. Te damos gracias porque tú nos permites estar contigo, celebrarte una fiesta. Espíritu Santo, derrámate conforme a tu voluntad en nuestros corazones para amar a nuestro Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.